Origen de la diversidad de los seres vivos. La gran diversidad de organismos se ha intentado explicar mediante teorías evolutivas. De esta forma, se puede determinar el parecido que los aleja o los acerca. La idea de los organismos que cambian y la explicación de los mecanismos que producen estos cambios tienen una larga historia, que incluye observaciones del medio natural y análisis de fósiles, comparaciones anatómicas, fisiológicas y genéticas, entre otras. Aristóteles proporcionó la síntesis más amplia de los logros de la ciencia antigua. Este pensaba que los seres vivos estaban compuestos de idénticos elementos como la materia inerte, pero que además poseían una fuerza o principio vital, concedido por un ser superior. Este principio vital era inmortal, no teniendo la vida un fin en sí misma, sino en función de su creador. El pensamiento del filósofo griego Aristóteles fue uno de los primeros aportes a las teorías de la evolución. Él estableció una clasificación de los seres vivos en una escala natural, por así decirlo, en cuya base estaban los seres inferiores, es decir, las plantas, seguidos por los animales, y el ser humano estaba sobre los animales, pero era inferior a los dioses. Aristóteles sostuvo la idea de la generación espontánea para organismos simples y consideró que las formas inferiores podían llegar a ser formas superiores. Según Aristóteles, son idénticos los animales nacidos de la tierra, de las secreciones pútridas o por el acoplamiento de otros animales, y entre las plantas ocurre de igual modo. Algunas surgen por las semillas, otras espontáneamente mediante la fuerza de la naturaleza. Nacen por putrefacción de la tierra o de ciertas porciones de plantas. Los gusanos comunes, las larvas de las abejas y avispas, así como también garrapatas, luciérnagas y otros insectos diversos que engendran, según Aristóteles, del rocío por descomposición del limo y de estiércol de la madera seca, cabellos, sudor y de la carne. Luego de los aportes de Aristóteles, el debate acerca del origen de la vida y de la diversidad biológica se interrumpió, hasta que en el siglo V cobró nuevo impulso al mandato bíblico. El pensamiento creacionista y fijista que sostenía que las especies, tal como estaban, eran producto de la creación divina y permanecían inmutables en el tiempo, fue hegemónico hasta por más de 10 siglos. En el siglo XVII surgieron nuevas líneas de pensamiento. Algunos científicos comenzaron a pensar que el universo estaba regido por leyes que escapaban de la intervención divina. El paleontólogo francés Jean Lamarck sostenía que los organismos cambiaban de acuerdo con una fuerza interior de impulso en respuesta a las exigencias del medio. Las principales ideas lamarquistas se basan en 3 principios. Primero, el ambiente modifica las estructuras de los organismos. Las condiciones ambientales varían a lo largo del tiempo. Estos cambios exigen una adaptación al medio, que se realiza mediante la adquisición de nuevos hábitos. 2. Los cambios se producen por uso o desuso de las partes. Los nuevos hábitos permiten el desarrollo de determinados órganos. Los órganos se desarrollan en la medida en que se usan y tienden a atrofiarse por desuso. 3. Las características adquiridas se transmiten a los descendientes. Estas modificaciones inducidas por el ambiente son transferidas hereditariamente a la descendencia. Lamarck pensaba que la necesidad creaba el órgano de forma que esa necesidad producía cambios evolutivos. Una vez aparecían los cambios, se heredaban a los hijos e hijas. Por ejemplo, si una jirafa estiraba mucho el cuello para alcanzar las ramas, sus crías nacerían con el cuello más largo. En 1831, Charles Robert Darwin se embarcó por 5 años en el buque Beagle hacia Sudamérica. En el archipiélago de las Islas Galápagos, observó especialmente a las tortugas gigantes y a los pinzones, que diferían entre sí según la isla de la que provenían. Por sus semejanzas lo hicieron pensar en un ancestro en común. Los postulados de Darwin son: principio de la variación.
En todas las poblaciones hay cambios en las características de sus individuos producidos al azar. Principio de la herencia. Los individuos se parecen a sus progenitores porque heredan de ellos sus características. Principios de la selección natural. La variación se difunde en las generaciones y sobreviven solo los individuos más aptos, así que producen el cambio de una especie a otra. En determinados ambientes y momentos, el cambio es más ventajoso para unos y menos para otros. Todos los sobrevivientes heredan el rasgo a su descendencia. Esto se denomina adaptación. Selección natural. La selección es la fuerza más importante de la evolución, según la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. La selección natural es el mecanismo que se basa en que no todos los individuos de una misma especie presentan las mismas características. En una población dada hay variabilidad, es decir, diversidad de características que son transmitidas a la descendencia. En determinados ambientes y momentos, algunas de estas características pueden ser más ventajosas que otras. Por ende, los individuos que las poseen tienen mayor posibilidad de aprovechar los recursos del ambiente y de sobrevivir, y de dejar descendencia a la cual transmiten ese rasgo ventajoso. Las características testificadas favorables para los organismos en determinados ambientes que les permiten ser relacionados se denominan como adaptaciones. La selección natural no conduce a los organismos más aptos hacia el desarrollo de un organismo perfecto, sino que los favorece para que puedan sobrevivir y reproducirse. En síntesis, este mecanismo modifica el acervo genético de una población al hacerla más adaptable en su conjunto. La selección natural tiene efectos sobre los organismos en cualquier estado de desarrollo, principalmente en la etapa adulta. Según Darwin, los cambios producidos por selección natural ocurren gradualmente y en largos periodos. De este modo, se puede explicar el surgimiento de nuevas especies. Según Darwin, la agricultura, la ganadería y la cría de perros de raza también pueden brindar evidencias de la evolución. Las distintas razas de ganado o de perros y las variedades de cultivos con características deseadas se obtienen haciendo cruces dirigidas. Es decir, que las y los especialistas seleccionan para reproducir entre sí distintos tipos de individuos a fin de lograr ciertas características deseadas. Esta selección artificial imita la selección natural. En la agricultura, uno de los ejemplos más interesantes y conocidos de la aplicación de principios genéticos es el maíz híbrido. En la ganadería, una importante técnica de selección artificial utilizada por los ganaderos para conseguir buenas razas es la inseminación artificial. Registros fósiles. Los fósiles son restos, huellas o cualquier otra evidencia de organismos que vivieron en tiempos pasados y que ya están extintos. Las partes blandas como los músculos, piel y órganos internos se descomponen y con el tiempo sus elementos son reemplazados por minerales del suelo donde se encontraban. Suelen encontrarse las partes duras como los huesos, caparazones y dientes fosilizados en áreas desérticas. El estudio de los fósiles es una de las bases más importantes para entender las relaciones del parentesco entre los organismos del pasado y los del presente, así como para tener una idea de su historia evolutiva. Los cambios evolutivos no ocurrieron en una misma dirección. Pruebas embriológicas. La embriología es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo embrionario de diferentes organismos. El fundador de estos estudios, el alemán Clark von Baer, estableció en los inicios de 1800 que los estados tempranos del desarrollo embrionario de diferentes especies pertenecientes a distintos grupos de animales mostraban semejanzas, pero estas disminuyen conforme avanza el desarrollo embrionario y cada especie adopta sus propias características. Ernst Haeckel, embrionario alemán, estableció la teoría de la recapitulación genética, la cual establece que durante las etapas variables o embrionarias, los organismos presentan algunas características de los organismos más antiguos de los que provienen. Por ejemplo, el renacuajo tiene cola y branquias, como los peces. Anatomía comparada. Establece comparaciones entre los órganos de diferentes especies. De esa manera, identifica el tipo de evolución que representan.
Si son estructuras con una organización interna similar pero adaptadas a funciones diferentes, se deduce que tienen un origen común y por lo tanto indican un parentesco evolutivo. Se las llama estructuras homólogas y representan una evolución divergente, es decir, se han diversificado en ambientes diferentes. Por ejemplo, las extremidades de los vertebrados tienen un origen común, pero el proceso de evolución ha permitido adaptarlas a distintas funciones y se ha dado lugar a distintas formas. Si son estructuras que cumplen la misma función pero no tienen la misma organización interna ni son herencia de un antepasado en común, se les llama estructuras análogas, esto es, estructuras que indican evolución convergente. Por ejemplo, las alas de un insecto y las de un ave se han formado a partir de órganos de naturaleza y origen diferentes. Genética molecular es la ciencia que se supone que aporta más pruebas convincentes a favor de la evolución. Comparar secuencias de aminoácidos en las proteínas del ADN de dos especies es un método para determinar su parentesco. Cuantas más diferencias se encuentran, más lejos en el tiempo se encontrará su antecesor común. Organización. Un ser vivo es el resultado de una organización muy precisa que permite que en su interior se realicen las actividades normales, las cuales están perfectamente integradas al medio exterior. Todos los seres vivos poseen una organización específica y compleja a la vez. Las propiedades biológicas de los seres vivos son emergentes porque aparecen cuando dos o más entidades biológicas se asocian entre sí. El suceso original de la asociación de dos o más células con características funcionales iguales marca el inicio del desarrollo de los sistemas vivientes complejos. Irritabilidad. Un estímulo es un cambio que ocurre dentro o fuera del organismo. El cuerpo tiene receptores capaces de detectar cambios y responderá rápidamente a ellos. Esta capacidad recibe el nombre de irritabilidad. Les permite a los seres vivos protegerse, defenderse y conservar sus condiciones internas estables. Si el estímulo es permanente, hay una adaptación fisiológica a los cambios que son producidos en el ambiente. Existen dos tipos de estímulos o señales: externos, como la luz con los diferentes niveles de intensidad, los cambios de color, dirección o duración de los ciclos de luz y oscuridad, la presión, la composición química del aire, del agua o del suelo, así como los cambios de temperatura. Internos, como el dolor de estómago que proviene del mal funcionamiento de un órgano interno del organismo. Adaptación de los seres vivos. Las condiciones ambientales en las que viven los organismos cambian, ya sea de manera progresiva o bruscamente, por lo que los seres vivos deben adaptarse a estos cambios para poder sobrevivir. El proceso de adaptación es el resultado de variaciones genéticas que son mantenidas en la población mediante el proceso de selección. Los cambios adaptados que generan la presión selectiva se agrupan principalmente en tres tipos: adaptación morfológica o estructural, adaptación fisiológica o funcional y adaptación etológica y de comportamiento. La adaptación, que consiste en la aparición de nuevos rasgos morfológicos o fisiológicos de nuevas estructuras y funciones, se denomina amagénesis o progénesis. Este fenómeno se rige por dos leyes: la ley del aumento de la complejidad morfológica y la ley de la continuidad evolutiva. Metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. Esto involucra todas las transformaciones de materia y de energía. Las reacciones metabólicas se clasifican en dos tipos fundamentales: de síntesis, que es el anabolismo, y degradación, que es el catabolismo. En las reacciones catabólicas se transforman sustancias complejas en otras más sencillas. Al degradarse las moléculas, se libera la energía contenida en las uniones químicas. Por el contrario, en las reacciones anabólicas, la célula contribuye componentes complejos a partir de la unión de las moléculas sencillas. La formación de sustancias requiere un aporte de energía para la formación de uniones químicas. La principal diferencia entre los organismos es el modo como obtienen las biomoléculas, especialmente las sustancias orgánicas, que utilizan como fuente de energía para sus funciones vitales y como materia de construcción de estructuras celulares. Reproducción.
La reproducción es la capacidad que posee todo ser vivo de generar organismos semejantes a sí mismo y así dejar descendencia. La reproducción es una función biológica que permite a los individuos la producción de nuevos organismos. Esta característica es común en todas las formas de vida conocidas. Existen dos tipos de forma en las cuales se encuentran agrupadas la reproducción: sexual o generativa y asexual o vegetativa. La reproducción asexual es aquella en la que los descendientes tienen la misma información genética que el progenitor. Interviene un único progenitor y los individuos se forman a partir de células divididas por mitosis, por ejemplo en las plantas. La reproducción asexual está basada en la capacidad de producir nuevos individuos a partir de fragmentos del individuo inicial. En la reproducción sexual, los descendientes obtienen una información genética diferente de la de los progenitores. Los nuevos individuos se forman a partir de las células especiales llamadas células sexuales o gametos, que solo tienen la mitad de la información genética de las células de los progenitores. Los gametos se generan por gametosis. Homeostasis. Todos los seres vivos tienen la capacidad de regular y mantener el equilibrio dinámico en su medio interno. A esta capacidad se le conoce homeostasis. Esta palabra se deriva del griego homeo, que significa igual, y estasis, que significa posición. Para que un organismo pueda sobrevivir, debe ser parte independiente de su medio. Esta dependencia está proporcionada por la homeostasis. La temperatura corporal, el balance hídrico y la defensa ante el ataque de organismos capaces de causar enfermedades son algunas de las funciones que están bajo el estricto control homeostático. Existen dos tipos de regulaciones del individuo que son vitales para mantener el equilibrio hídrico. La termorregulación es la capacidad que posee el cuerpo de regular su temperatura mediante mecanismos de pérdida y ganancia de calor, lo cual logra por medio de procesos metabólicos o intercambios térmicos en el ambiente. Osmoregulación es la regulación entre el agua y los iones del organismo con el fin de evitar que el medio interno alcance un estado muy concentrado o muy diluido. La variación de algún factor o el conjunto de los cambios puede causar un fuerte desequilibrio que ocasiona el desarrollo de una enfermedad o incluso la muerte. Estas son las pruebas que, según los científicos, apoyan la evolución. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Los seres vivos existimos por evolución o por creación?